Buen día, mi nombre es Valeria Navatijerina, matrícula VNL 005585 y estoy cursando la materia de auditoría. El día de hoy, 28 de noviembre del año 2020, me encuentro grabando este video en el cual hablaremos sobre la evaluación de control interno y los dictámenes emitidos por los auditores. El control interno es una serie de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos que verifican y evalúan todas las operaciones que lleva a cabo la empresa. También identifica de qué manera se almacena la información y los recursos de la misma y si esto cumple con los objetivos de la empresa. Es aquí en donde la empresa decide establecer la metodología que busca proteger la organización y su reputación, con el fin de prevenir cualquier tipo de riesgo que pueda poner en peligro la compañía o que impida el cumplimiento de los objetivos. Los objetivos de los controles internos pueden agruparse en 4 categorías: estratégicos, de información financiera, de operaciones y de cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentos. La evaluación del control interno en las empresas es de vital importancia para la optimización y el crecimiento del negocio, tanto en lo administrativo como en la operación, beneficiando así desde los accionistas hasta el propio cliente, ya que éste tendrá un grado de confianza sobre la empresa y prevalecerá en el tiempo generando utilidades y crecimiento interno en la entidad. Es importante implementar las 3 fases de la evaluación de control interno porque éstas le permiten a la empresa tener un ambiente de control, en donde combinará los factores que afectan las políticas y procedimientos de la empresa, de tal manera que evaluará los riesgos, identificando, analizando y administrándolos para que no desvirtúen los objetivos, mediante sistemas de información y comunicación que provoquen una cuantificación de la información, estableciendo procedimientos de control con el fin de proporcionar una seguridad razonable de que los objetivos específicos se van a lograr de forma eficaz y eficiente, teniendo una responsabilidad y papel importante el Consejo de Administración, que se encargará de establecer y mantener los controles internos establecidos. Esto mediante una vigilancia concreta y cercana para observar si estos están generando los objetivos establecidos, mediante una operación eficaz en operaciones, evaluando el diseño y los resultados que traen consigo. Los estados financieros intermedios son aquellos estados contables que una empresa presenta a una determinada fecha y de forma periódica durante el ejercicio económico de la misma, con independencia de las cuentas anuales que al cierre del ejercicio la compañía finalmente presentará en el registro público oficial. Auditar y dictaminar estos estados le permite a la empresa obtener la información contable de una forma real y fiable para efectuar un análisis riguroso y conciso sobre la evolución durante el ejercicio económico de la situación económica, financiera y patrimonial de la empresa, que permitan a los gerentes o la dirección de ésta decidir, determinar y aplicar las políticas y medidas más oportunas y adecuadas en cada momento. Su importancia radica en proporcionar seguridad a la empresa, evitando sorpresas y llevándola a ser más competitiva. El dictamen es el documento formal que suscribe el contador público conforme a las normas de su profesión relativo a la naturaleza, alcance y resultados del examen realizado sobre los estados financieros del ente. La importancia del dictamen en la práctica profesional es fundamental, ya que usualmente es lo único que el público conoce de su trabajo. En el dictamen se materializa y se consolida de manera precisa y sin equivocaciones el resultado obtenido, después de surtir toda la etapa de programación y ejecución de la auditoría, con innumerables pruebas sustantivas y de control, verificaciones, inspecciones, confirmaciones, análisis, cálculos, etc., complementadas con reuniones y validaciones con la Administración. Cuando el auditor es requerido para expresar una opinión sobre uno o más componentes, cuentas o partidas específicas que forman parte de los estados financieros tomados en su conjunto, o sobre el cumplimiento de obligaciones contractuales y de disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con dichos estados financieros, puede suceder que la revisión de referencia la lleve a cabo de manera conjunta con el examen de dichos estados financieros, o bien no haber examinado los estados financieros, pero aplique las normas de auditoría generalmente aceptadas integralmente en la revisión que le es solicitada. Cuando se le solicita al auditor que emita una opinión sobre uno o más componentes, cuentas o partidas específicas que forman parte de los estados financieros, el concepto de importancia relativa debe determinarse en relación con el componente, cuenta o partida específica sujeta a examen, y no hacerlo sobre los estados financieros tomados en su conjunto. El auditor debe tener en cuenta que muchas de las cuentas, partidas o componentes de los estados financieros se encuentran interrelacionados, como es el caso del rubro de ventas con el de cuentas por cobrar, o del rubro
de inventarios con el de cuentas por pagar, por lo que al hacer la revisión de alguna de estas partidas o cuentas no deben considerarse aisladamente, lo que hace necesario revisar las cuentas u otra información relacionada que pudiera afectar significativamente al componente, a la cuenta o a la partida específica sobre los que se va a opinar. Por ejemplo, cuando se trata de emitir una opinión que involucre el resultado neto del ejercicio del capital contable, no debe emitirse una opinión sobre el resultado neto sobre dichos rubros sin haber examinado los estados financieros tomados en su conjunto, dada la estrecha relación que estos mantienen con los demás rubros de los estados financieros. Además de emitir su opinión sobre los estados financieros de la compañía, el auditor también puede emitir una opinión acerca del grado de cumplimiento de la entidad con los acuerdos contractuales establecidos y disposiciones legales y reglamentarias. Por ejemplo, con frecuencia, con el curso de las operaciones, una entidad se encuentra sujeta al cumplimiento de obligaciones estipuladas en convenios o contratos, por ejemplo, por la obtención de préstamos de entidades financieras o por la emisión y colocación de obligaciones de papel comercial, etc. En estos casos, además del pago oportuno del principal e intereses, la entidad se obliga a cumplir con diversas condiciones o restricciones de hacer y de no hacer y otros compromisos, como por ejemplo a limitar el pago de dividendos a los accionistas, a la obtención de autorización previa para enajenar sus activos fijos, a mantener determinadas razones financieras, entre otros. Las normas internacionales de auditoría, NIAS, surgen en el intento de adoptar normas de auditoría de carácter internacional. Las NIAS son emitidas por el Comité IASSB de la IFAC. La emisión de estas normas ayuda a mejorar el grado de uniformidad de las prácticas de auditoría y servicios relacionados en todo el mundo. Las materias que tratan estas normas son evaluación de riesgos y control interno, planificación, evidencia de auditoría, uso de trabajo de otro auditor, importancia relativa, fraude y error, hechos posteriores, etc. Se aprueban a nivel internacional, pero cada país es soberano para decidir si las aplica o no. Un país puede emitir un reglamento que desarrolle esta ley y entre en detalles más técnicos. Hoy en día los procesos de auditoría se hacen indispensables debido a que vivimos en un mundo que cambia cada segundo y la tecnología va demandando cambios en el manejo de los sistemas de información como resultado de la globalización. Además, la información financiera se ha convertido en uno de los principales insumos del desarrollo del comercio internacional. Al momento de tomar decisiones financieras y económicas, lo que hace necesario conocer el manejo adecuado del sistema de información financiera para poder establecer su veracidad. Es por esto que surgen las normas internacionales de auditoría, un estándar internacional emitido, el cual se considera un conjunto de requisitos y cualidades personales y profesionales que debe tener un contador público y auditor al realizar su trabajo de auditoría y emitir un dictamen o informe garantizando calidad y veracidad en su trabajo. Las normas internacionales están siendo adoptadas por la mayoría de los países alrededor del mundo al realizar un trabajo de auditoría de calidad. Las normas de auditoría son medidas establecidas por la profesión y por la ley que instauran la calidad, los procedimientos y los objetivos que se debe alcanzar en la auditoría. No contar con una entidad que regule las normas utilizadas en los procesos de auditoría acarrearía múltiples consecuencias. Por ejemplo, no existiría una base que rija el trabajo del auditor, la evaluación del control interno, no contaríamos con la experiencia y criterio de la entidad para brindar los conceptos y aspectos de cualquier tipo de riesgo que se pueda presentar y la solución a ellos. No contaríamos con un marco que ejerce y promueva el rango de actividades de auditoría, los principios generales y las responsabilidades. Cada país establecería sus propias reglas y complicaría el comercio internacional, entre otras muchas situaciones. El dictamen de estados financieros se refiere a la opinión profesional que expresa el contador público independiente respecto a si dichos estados presentan la situación financiera, los resultados de las operaciones, las variaciones en el capital contable y los flujos de efectivo de una empresa, de acuerdo con las normas de información financiera. La emisión del dictamen de estados financieros es una actividad profesional exclusiva del contador público independiente y se considera como la base fundamental para otorgar credibilidad a la información de carácter económico que prepara la administración de las empresas o entidades de los otros sectores públicos, privados y social. El dictamen fiscal abarca la realización de pruebas selectivas, verificaciones, declaraciones y revisiones específicas necesarias para examinar la situación fiscal de la empresa y su ejecución debe cumplir con las disposiciones contenidas en el Código Fiscal de la Federación y su reglamento, así como la Ley del Impuesto sobre la renta, la Ley del Impuesto Empresarial, la tasa única y otras disposiciones de carácter fiscal. Como conclusión, podemos mencionar que el auditor debe poner una atención especial al momento de estar haciendo su auditoría, ya que su opinión es sumamente importante y la empresa está ciegamente confiando en él.
También debes saber cuándo utilizar las distintas opiniones que existen dentro o fuera de los estados financieros, ya que son un punto fundamental dentro de una auditoría.